uno de los 72 nombres del creador de la Torá y se traduce literalmente como bendito, sagrado, sacro. La idea de este desarrollo que voy a intentar hoy a partir de algunas hipótesis que voy a compartir con ustedes es restituirle a este gran filósofo hebraico la religiosidad que posee desde el abordaje que ha hecho en todas sus obras. Ustedes saben que Spinoza es un pensador, uno de los tres padres del racionalismo moderno, ¿sí? Nos ubicamos en el siglo XVII. Sus dos coetáneos, también padres del racionalismo moderno, son Descartes, el famoso filósofo francés que ha escrito el discurso del método y que ha intentado fundar el conocimiento a partir de una certeza que en rigor se obtiene a partir o a través de la razón. En este sentido, lo que va a descubrir Descartes, un filósofo que ha influido muchísimo en Spinoza, luego vamos a ver algunas diferencias, es que él considera que a través de la razón, a través del pensamiento, nosotros podemos acceder a una verdad universal, ¿sí? Nos podemos conectar con el conocimiento, un conocimiento que está fuera de la mutabilidad de la materia, fuera de lo sensible, que en la tradición dualista de este pensador racionalista llamado Descartes nos lleva al error. En cambio, el pensamiento nos va a conducir a lo que va a ser en el marco de la teoría del conocimiento, que él constituye una gnosiología racionalista, donde precisamente la fuente que nos guía hacia la verdad es el pensamiento. En este sentido va a ser una fuente que nos conecta con la inmutabilidad, con aquello que es eterno, con el cogito ergo sum, frase latina que se traduce como pienso luego existo, que en rigor sería la primera certeza indubitable de este método cartesiano, donde lo que va a haber a diferencia de lo que vamos a hallar en Baruch Spinoza es un dualismo. Dualismo entre cuerpo y alma, o lo que es lo mismo, entre materia y espíritu. En este sentido, el ser humano va a estar constituido por este dualismo y remitiéndonos también a Platón, ustedes habían visto alguna vez quizás, si han sido estudiosos o lectores de la filosofía, que ya en la tradición clásica, histórica, griega y latina, vimos siempre esta antinomia de pensadores que basaban el conocimiento ya en la materia, ya en el cuerpo, ya en lo empírico, en lo contingente, en lo a posteriori, o ya, estos son los empiristas, la palabra griega empiria es experiencia, entonces alusiva a esta fuente primordial de conocimiento. El versus o la antípoda de esta corriente lo constituye el racionalismo, ¿sí? También llamado idealismo. Por ejemplo, en Platón, si ustedes alguna vez se asomaron a la filosofía platónica, pudieron observar que en Platón, a diferencia de Aristóteles, por ejemplo, se plantea la teoría de los dos mundos. Un mundo sensible, un mundo sujeto a la contingencia del cuerpo, un mundo que es una copia infiel del verdadero mundo que está ubicado en el topos Uranos, en el cielo, donde lo que hay son ideas a las que hay que volver mediante un método dialéctico que justamente va a implementar el maestro. Volviendo a Spinoza, en rigor, lo que representa Spinoza, a diferencia de Descartes, que son contemporáneos, y si bien ambos son padres del racionalismo moderno, es un monismo. Ustedes saben que la filosofía hebraica, el judaísmo per se, introduce una novedad en la antigüedad. En un mundo donde primaba el paganismo, el fetichismo y la idolatría, el judaísmo nos dona
concepto hebraico del nombre del Padre, el concepto del pacto abrámico, el concepto de que hay una única sustancia que es eterna e indestructible. No hay dos, hay una sola, y que está presente en todas las cosas. Esto es lo que se ha denominado filosóficamente como el panteísmo espinociano, que en griego significa la presencia de Dios, que es Dios en panta, que son todas las cosas. Es decir, el panteísmo sería esta filosofía que descubre la presencia divina en todo. La famosa frase de Spinoza, desarrollada en su obra, es Deus sive natura, que se traduce del latín al castellano como una identificación entre Dios y la naturaleza. Es decir, hay un orden natural en el que está presente lo divino, en todas las cosas. Por supuesto que es la única sustancia infinita, perfecta, eterna e indestructible. Y acá aparece algo muy interesante que retorna a partir del siglo XX y en el siglo XXI también con el psicoanálisis. Ustedes saben que el psicoanálisis, esto lo habíamos comenzado a desarrollar cuando hablamos de Maimónides, en rigor descubre lo que se denomina el registro simbólico de la castración, que podemos ver que también está inscrito en el judaísmo prima facie desde la creación. Cuando aparece la creación humana sobre la tierra, el registro simbólico de la castración remite a algo que está en la Torá, ¿sí? Desde el comienzo de la creación humana, que en rigor lo que nos marca es la falibilidad humana, que es algo que retoma Spinoza, por eso lo menciono, que tiene que ver con esta diferencia entre un ser divino, eterno, perfecto, inefable, y un ser humano falible, atravesado por la falta, terreno mortal, sujeto pasible de error. Si ustedes leen los dos versículos bíblicos alusivos a la creación, ya sea el que co-crea al varón y a la mujer al mismo tiempo, o aquel que crea al varón primero y luego del costado del varón crea a la mujer, en ambos se hace hincapié en la terrenalidad de la conditio humanitatis, es decir, de la condición humana, sujeta a la materia de la que proviene, que es la tierra, ¿sí? Y a la condición diferente del creador que le insufla el hálito divino cuando lo crea, dándole la espiritualidad y la trascendencia, en un sentido metafórico, ¿sí? Esto es muy interesante porque ustedes saben que el psicoanálisis toma a la letra de Baruch Spinoza el concepto de deseo. El concepto de deseo que tiene que ver con el elemento esencial de la realidad humana para Spinoza y que luego va a ser el pivote, la base del giro copernicano operado por Freud y luego por Lacan en relación con una teoría donde lo que cada sujeto tiene de singularísimo es aquello que va a intentar revelar y encontrar, ¿sí? Mediante esta técnica que elabora una teoría, un método, ¿sí? Con algunas diferencias como ser un orden inconsciente, que no, por supuesto que no aparece acá, pero es muy interesante ver que este concepto de deseo como el elemento esencial en la singularidad de cada cual, de cada sujeto humano, aparece como la nota inédita en Baruch Spinoza, que es un pensador del siglo XVII, ¿sí? Sumamente interesante este pensador
está atravesado culturalmente por una identidad que representa montones de cuestiones y elabora una filosofía donde lo religioso está a la letra. Si uno lee, yo les recomiendo a los que quieran abordar la obra, la edición de Acervo, que en 5 volúmenes edita la obra completa de Baruch Espinosa, donde inclusive hay una gramática hebraica que es sumamente interesante. De él está el Tratado Teológico Político, están las cartas. Es una obra realmente muy importante donde el tema de lo divino está sine qua non, sin excepción, en todas las obras, visto de un modo diferente de la tradición, diferente de lo que era una interpretación ortodoxa propia de una época, propia de una comunidad. Es decir, es un autor que anticipa a su modo lo que hoy en día se denomina heterodoxia, ¿sí? Hetero en griego es lo otro, lo diferente, doxa es opinión. Toda la filosofía de Spinoza invita a pensar de un otro modo los textos bíblicos, los textos sagrados, coloca la historia como disciplina social en primer plano, invita a una otra lectura de los textos, invita a repensar cuestiones esenciales para la época también, como ser la libertad. Por ejemplo, el Tratado Teológico Político también plantea montones de cuestiones donde recomienda unas modalidades que en el siglo XVII estaban recién comenzando a pensarse en Europa, como ser la idea de un Estado moderno, la idea de un Estado democrático. No nos olvidemos que hay una época de absolutismo monárquico en esa época aún, y todavía hay cuestiones que uno leyendo a este pensador le resultan sumamente anticipatorias y actuales, con vigencia inédita en el siglo XXI, ¿no? Realmente es una invitación a repensar y también repensar todo el padecimiento que le implicó a él la sanción máxima, que una persona podía haber padecido en su época, que es el quieren, que fue la excomunión mayor, con la que, por ejemplo, Jacques Lacan se identificó también cuando fue apartado de la sociedad psicoanalítica de su época, porque él sintió también que al plantear un encuadre novedoso respecto de una disciplina como el psicoanálisis, con cánones distintos de los que había planteado el dogma vigente, fue excluido, y ese fue el puntapié para que él pudiera fundar su propia escuela, ¿no? Bueno, respecto del Keren, que sería un capítulo aparte, interesantísimo también, la palabra hebraica es ambivalente también, porque no solamente alude a la sanción máxima, a la exclusión, a la comunión mayor, sino también es, como Freud siempre lo marca en muchos significantes, lo máximamente sagrado y lo máximamente profano. Es decir, en el mismo significante está el mismo enigma de todo lo que produce como efecto, más allá de la sanción puntual que tuvo históricamente que padecer, que lo excluyó de la comunidad. Si bien él siguió enseñando, tuvo un grupo de discípulos, continuó su obra, que la mayor parte fue publicada post-mortem. En vida publicó el Tratado Teológico, pero en forma anónima, y el resto de su obra fue conocida posteriormente. El Museo Judío de Buenos Aires, a los 300 años del homenaje de la muerte de Baruch Espinosa, esto sería, la excomunión fue en 1657, sería 300 años después, saca un libro. En ese momento el director del museo era Salvador Kiblik, donde hay 30 autores que reivindican la filosofía de Spinoza, el valor hebraico de Spinoza. Hay casi unanimidad, si bien la filosofía es el reino de la pluralidad. Es decir, no hay consenso porque
cada sujeto es un mundo, cada mundo tiene sus leyes y la interpretación libre está siempre abierta respecto de un pensador, pero la mayoría coincide en que es un autor insuperable y que ha hecho un aporte fuera de discusión desde su condición judía. Aún varios de ellos han llegado a decir, y en este libro es muy interesante que lo puedan leer, que el Jerem fue dictado como sanción por un tribunal que en realidad no era un tribunal rabínico, sino que era un tribunal administrativo, por lo cual cuando después se quiso hacer el levantamiento no se pudo hacer, pero es muy importante el reconocimiento del aporte del pensador y la recomendación de la lectura de su obra, que sigue siendo de una vigencia increíble y de un respeto enorme. Muchos intelectuales, muchos científicos, como por ejemplo Einstein, han dicho en reiteradas ocasiones que ellos se identificaban con este Dios de Spinoza, ¿sí? Con este Dios presente en el universo a través de las leyes de la naturaleza, presente en todas las cosas y que probablemente tiene una causalidad que la razón humana, que es finita y limitada, no siempre ha podido percibir. El pensador es en principio la falibilidad del hombre, que es un tema que aparece muy tallado contemporáneamente por muchas disciplinas sociales y muchas filosofías que intentan develar la presencia del teísmo respecto de la crueldad y el sadismo para con otros, y los 10 mandamientos, ¿sí? Que en rigor serían un desarrollo exhaustivo de estos mismos 7 principios que regían para los 70 pueblos de la antigüedad y que luego se le revelan a Moisés como patriarca, con el cual desciende del Sinaí, lo dona para regular la ley para este pueblo, que curiosamente contiene las mismas 2 prohibiciones legales que contiene el psicoanálisis. Es decir, es como si Freud también hubiera descendido del Sinaí en el siglo XX con las mismas 2 leyes, que son la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio, para permitir la salida social de la familia endogámica hacia la familia exogámica, la constitución de la cultura, ¿sí? La prohibición de estos lazos que de prosperar no permitirían, digamos, el crecimiento social, y la prohibición de la muerte del padre, que en realidad luego se generaliza. Freud lo toma en Donde Picaboo y en el Malestar de la Cultura para decir: no matarás a tu hermano, luego no matarás. Prohibición de la muerte del otro, como, digamos, consignas que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad. Es decir, las mismas 2 leyes que están en la ley judía y que en realidad son una donación para toda la humanidad de su momento, son las mismas 2 leyes que recaba el psicoanálisis. Y el tema central de la subjetividad, de la regulación propia de cada cual, el psicoanálisis lo toma expresamente de Spinoza, que es el primer autor que menciona este elemento subjetivo del deseo y que muchos consideran un precursor de las neurociencias también. Es decir, es un autor muy valioso, yo creo que es un filósofo judío de eminencia, y me parece además sumamente interesante ver la cuestión del a priori tomando las ciencias exactas como modelo. Esto lo toma directamente de Descartes y en realidad es algo que también Platón hacía. Casi todos los autores racionalistas han tomado estos modelos para luego hipotizar. Si quieren les leo algunas frases más para que vean el desarrollo. Les voy a leer la proposición 5 de otra obra que se llama Los principios de la filosofía de Descartes, ¿no? Dice: la existencia de Dios se conoce por la sola consideración de su naturaleza. Demostración:
deseando verdaderamente de esa cosa. Pero la existencia necesaria está contenida en el concepto de Dios. Luego puede decirse en realidad de Dios que la existencia necesaria está en Él, o que Él existe. O sea, convalida lo anterior, que esencia y existencia son uno. Volvemos al monismo. Sería monismo ontológico en términos filosóficos, considerando como lo ontológico en el marco de la metafísica aquello que hace que el ente sea lo que es, la esencia. Esencia y existencia de esta única sustancia coinciden. ¿Sí? No habría dos sustancias, ni una sola. Esta es otra diferencia con Descartes. No, volviendo a tu pregunta anterior. Otro texto sobre la creación, son muy breves los que elegí. ¿Qué es la creación? Se pregunta él. Esto se lo pregunta en Pensamientos Metafísicos. Dice, decimos que la creación es una operación en la que no concurre otra causa más que la causa eficiente. Es decir, que una cosa creada es una cosa que para existir supone anterior a ella únicamente a Dios. Esto es interesante porque también nos parapeta otro paradigma contra lo que él fue cuando plantea el inmanentismo, y es la presencia de esta única sustancia en la naturaleza. Plantearía algo diferente de lo que era la trascendencia, un Dios trascendente, creador de todo, de la nada, y que quedaría por fuera del universo. ¿Sí? Este es un Dios que está en todas las cosas y de la que todas las cosas participan, por lo cual, digamos, mete otra categoría filosófica que es la de inmanencia, ¿sí? Que es distinta y que probablemente también plantea una otra forma de pensar lo divino. Pensemos en los efectos que puede haber tenido esto en el siglo XVII, ¿sí? En el siglo XVII, volviendo a lo que él comentaba hace un rato, porque, digamos, la incomprensión respecto de una filosofía como esta. Entonces, mete. ¿Qué es lo que no? Bueno, inmanentismo, trascendentalismo. Sí. ¿Qué es lo que los judíos de la época pretendían y este hombre no podía responder? ¿Cuál es la respuesta de este hombre? ¿Qué pensás? No, se pregunto. Me preguntas a mí. Bueno, yo lo que creo es que frente a una concepción, digamos, donde la idea de un Dios trascendente, de una revelación divina casi dogmática, si bien el judaísmo no tendría dogmas al modo de otra fe, plantearían sin cuestionamientos una interpretación, con cánones, normativas. Frente a esto viene alguien que dice, no, la interpretación es otra, vayamos a los textos, vayamos a la profecía literalmente. Salgámonos del canon, digamos, dictaminado a priori por alguien que es humano y que tiene una posición de garante, y hagamos otra lectura. Esto sería una heterodoxia frente a una ortodoxia. La palabra ortodoxia en griego significaría interpretación recta, como si hubiera una sola. Es decir, marcaría en el campo de una exégesis una sola verdad. Frente a esto, viene alguien con una heterodoxia, es decir, una opinión diferente respecto a lo instituido política, socialmente como recomendable, y hace otra lectura, queda automáticamente descalificado y sancionado después de que le invita a repensar la postura. ¿Sí? Entonces, marcaría una otra lectura respecto de lo divino también. Frente a un Dios trascendente, la idea de un Dios inmanente. ¿Sí? Que llevó a confusión, porque por ahí no se interpretó a la letra la cuestión de la presencia divina, hasta se lo tildó de ateo. Yo he conversado con muchas personas, yo digo, realmente me sorprendió decir cómo alguien que filosóficamente hiciera o hiciere una consideración filosófica eximiendo lo divino. A mí me causó sorpresa, porque yo me leí los 5 libros de la obra completa y veo el intento de la demostración de la existencia de Dios en todas las páginas de todo
estipulado en el marco de una comunidad concreta, en una interpretación recomendada, y viene alguien y hace una otra interpretación, quedaría por fuera de esa lectura, ¿sí? Ahora claro, un poquito. Bueno, les digo para más, chiquititos, ¿tenemos tiempo? De la profecía. Esto es interesante porque esto marca otra discusión respecto de la interpretación de los profetas. Profecía o revelación, dice Baruch Espinosa, esto lo dice en el Tratado Teológico Político. Es el conocimiento cierto de una cosa revelada a los hombres por Dios. Profeta es quien interpreta las cosas reveladas. A todos aquellos que no pudiendo tener un conocimiento cierto de ellas, solo pueden conocerlas por la fe. Entre los hebreos al profeta se le llama Nabí, es decir, orador, intérprete. En la escritura designa exclusivamente al intérprete de Dios, según puede verse en el Éxodo, capítulo 7, versículo 1, donde dice Dios a Moisés: "He aquí que te constituyo Dios de Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta", como si dijera: puesto que Aarón al interpretar al Faraón las palabras que pronuncies, hará el papel de profeta. Tú serás en cierto modo el Dios del Faraón, es decir, el que respecto a él haga el papel de Dios. Es decir, está colocando una nueva interpretación, una otra interpretación, ¿sí?, de la profecía. Hay toda una discusión, ¿es permisiva la ley? La interpretación de la ley es múltiple. Cada uno, si leemos acá una frase, esta frase yo leí, cada uno de los que estamos acá la interpreta sui generis, a su modo, con su singularidad, con su bagaje teórico, con su enfoque subjetivo, ¿sí? Entonces, digamos, la heterodoxia siempre existe, la diversidad existe, la interpretación múltiple también. Habrá que ver en cada época histórica y en cada momento los conflictos que se generan entre una y otra modalidad, ¿no? Leemos una más, ¿les parece? Para que no nos quite demasiado tiempo, pero es útil para que ustedes vean algunos ejemplos. Bueno, lo de ideas claras y distintas lo iba a aclarar antes, en realidad es un calificativo, doble calificativo que toma Descartes. Ustedes recuerdan en el discurso del método que Descartes, cuando define el pensamiento, con los objetos tecnológicos son las ideas, y la distinción, la claridad de distinción tiene que ver con lo claro como lo opuesto a lo oscuro, digamos, y lo confuso como lo opuesto a lo distinto. Entonces, la idea verdadera va a ser clara y distinta. Esto lo toma la letra de Descartes. Y él después, en una obra súper interesante que se las recomiendo, que se llama La Reforma del Entendimiento, discrepa en algunas cuestiones con Descartes, ¿sí? Pero digamos que el racionalismo está en los dos como método, ¿sí? No olvidemos tampoco que tanto Descartes como él, bueno, él en realidad no tiene nada de escéptico. En realidad, si uno lo lee, es un hombre de fe, transmite, digamos, la confianza en la existencia a priori. A priori quiere decir que no requiere de lo posteriori, de la prueba empírica para ser verdadero, ¿sí? Él acepta la existencia de Dios sin duda. Pero por eso es tan contradictorio ustedes, porque él acepta tan fervientemente a Dios y no reniega. Una concepción diferente. ¿Cómo lo acusan y lo Bueno, en realidad el Hegel era una práctica mucho más común en Ámsterdam de lo que uno sospecharía. Yo les recomiendo que lean de la publicación del Seminario Rabínico Latinoamericano Machabot de abril-junio de 1979, un artículo de Irmiau Yobel que dice ¿por qué Spinoza fue comulgado? Ahí detalla que en la época de Spinoza hubo como 200 genios, es decir, una comunidad pequeña con una modalidad mucho más frecuente de lo que uno creería,
políticos de la época, era sometido al ángel. Hay 2 o 3 casos famosos que se los mencionan siempre, pero hay muchos más, hay como 200 en su momento. ¿Qué implicaba exactamente el jerem? O sea, si a mí me hacen el jerem, ¿y qué Yo solo veo, tienen que leer el de Spinoza. Muy breve. Les voy a leer el acta del jerem, que es breve. Bueno, dice así. Bueno, el jerem, bueno, acá hay un error en la fecha, dice 27 de agosto de 1650, pero es 1657. El jerem, son 7 años después. Él tenía 24 años cuando fue condenado a jerem. Nació en 1632, Spinoza. Bueno, lo comulga la comunidad y dice, bueno, los miembros del Mahamad, que eran los dignatarios del Parnassim del Consejo, le hacen saber que teniendo conocimiento desde hace mucho tiempo de las perversas opiniones y actos de Baruch Spinoza, se han esforzado por diversos medios y promesas en traerlo de vuelta de sus hábitos perniciosos. Por no ser capaces de hallar ningún recurso, sino por el contrario, recibiendo cada día más información acerca de las abominables herejías practicadas por él y enseñada a otros, y acerca de los actos monstruosos cometidos por él, obtenido esto de muchos testigos de confianza que han declarado y rendido testimonio de todos en presencia de dicho Spinoza, examinado todo eso en presencia de 2 caballeros, han decidido con su consentimiento que dicho Spinoza sea excomulgado y proscripto del pueblo de Israel y por consiguiente lo comulga como sigue. Este es el acta que viene ahora. Por mandato de los ángeles y proclamación de los santos, por este medio comulgamos, proscribimos y anatemizamos a Baruch Spinoza con el consentimiento de Dios bendito y su santa congregación. Que sea maldito en el día y en la noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar, y ojalá Dios no lo perdone, y ojalá su cólera y celo lo destruya totalmente, y ojalá quiera Dios borrar su nombre bajo el cielo y separarlo de toda la tribu de Israel con todas las maldiciones del cielo que están contenidas en el libro de la ley. Pero vosotros que os unís al Señor, vuestro Dios, que estáis vivos, estáis exceptuados cada uno en este día. Por este medio os advertimos que nadie, la pregunta, debe comunicarse con él, de palabra o por escrito, ni demostrarle cualquier caridad, ni estar con él bajo un techo, ni entrar en su compañía, ni leer ninguna composición hecha por usted. Bueno, de hecho esto no sucedió. ¿Por qué? Porque él fue cobijado, se mudó de casa, se mudó de ciudad, siguió escribiendo y luego pudo continuar con grupos de personas en otro lugar. Pero la sanción durante la vida de él, digamos, tuvo esta sanción. Sí, yo quería, creo que hay algunas personas que no entienden cuál es la indignación del judaísmo y por qué fue el género. Si me oyen, no uso eso. Tiene que ver con porque el judaísmo es la institución del monoteísmo. Lo que Spinoza proponía era un paganismo, porque al ser Dios, la naturaleza, estaba en cada una de las cosas, en cada piedra, en cada persona, y eso era blasfemia. La inmanencia de Spinoza se opone a la trascendencia de los monoteísmos. Bueno, eso es lo que hicimos. Lo primero es la interpretación, por supuesto, plenamente. Lo primero que dijo, bueno, habrá que ver entonces la interpretación en rigor. Si uno aborda la obra, ¿sí?, de él, precisamente no hay rasgos ni de paganismo, ni de fetichismo, ni de idolatría, sino que en rigor lo que aparece desde la primera hasta la última página de sus textos
y de su letra es una alusión a la ética monoteística hebraica, porque no hay una sola mención de una otra sustancia más que esta, que es eterna, indestructible y divina. Que está en todas las cosas, pero que esté en todas las cosas no significa que estemos frente a un paganismo. Esa es una interpretación que justificó el género. Bueno, pero es otra interpretación. Yo creo que si uno aborda los digo esto para no confundir, probablemente no fue tolerada el libre pensamiento de él respecto de la consideración y la interpretación de los textos sagrados, ¿sí? Que venían con una recomendación canónica frente a la cual él hizo otra interpretación y la transmitió, por supuesto. Nos queda media hora todavía. Yo diría, dejemos terminar a la doctora programado. ¿Algo que quieras abrir? No, a mí no me molesta, Sí, pero a ustedes no les molesta. Si querés abrimos. Bueno, entonces abrimos. Yo voy a tratar de ser colores de la medida que vaya viendo y esperen el micrófono. O sea, vos quisiste explicar qué le pasó a esa interpretación cerrada, que no aceptó la apertura. Quisiste hacer eso. Pregunta. No me hables sin micrófono. Inmanencia, espinosa, trascendencia, que es de Hola. Bueno, ahí tenía la pregunta. Cortita la pregunta. Sí, quería preguntarle si no hay una contradicción en Spinoza desde el punto de vista del racionalismo, de la existencia de Dios frente a la fe. Es decir, él da por hecho desde la intuición de la existencia de Dios y a partir de ahí crea lo racional. ¿Dónde está la fe? Sí, acá hay otra. No, Espera. Hay una pregunta hecha. Y está la señora primero, pero yo tengo que para esto. Levántenla. Bueno, el tema es así. La cuestión de la fe, en realidad es emuná. La fe hebraica es distinta de la fe griega. Esta diferencia la tenemos que hacer. No, está bien. Claro, pero aparte, lo que sería el concepto de, digamos, de pixis, de fe en los griegos o de fe pre-hebraica, tiene que ver con un universo donde no habría un garante, que en este caso es un garante a la letra sin imagen, porque esto es ética monoteística pura, en el sentido que el judaísmo lo que no admite es nada antropomórfico, no hay representación, en rigor es ¿cómo? Claro, estamos hablando, digamos, de a partir de lo que sería el pacto abrámico, vendría una revelación que en rigor se pone en el cuerpo, en el emblema como ritual de corte, la circuncisión misma, que sería un recordatorio al hombre, al varón en este caso, y a la cultura humana en general, de que es finito, limitado, terreno, mortal, y no debe olvidar esto para saber entonces que hay un solo Dios que le está poniendo el simbolismo de esta marca, para que recuerde la diferencia. El Brit Milá, como pacto abrámico, primero, porque en rigor el primero que lo hace, por prescripción divina, sería Abraham, que se lo hace a sus dos hijos. Uno tiene 13 años, otro tiene 8 días y él tiene 99. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, según los números de la Torá, ¿no? Y el hijo recién nacido. O sea que el primero que se hace el rito con la edad prescrita por la ley judía es Isaac. ¿Sí? A los 8 días justo. Antes de eso está el Leviatán, es el padre de Abraham, cuando él destruye los ídolos, los falsos ídolos. Pero ese es el comienzo. Está bien, pero digamos, cuando se constituye el cambio de nombre y pasa a ser el fundador del monoteísmo ético,
padres lo recuerdan como el fundador de este pacto. Entonces, el pacto marca, por eso digo el pacto abrámico, finitud y infinitud. La infinitud está del lado de Dios. El hombre es falible, ¿sí? Es terreno, mortal, nace y muere. Tiene el hálito divino, porque ya cuando los procrea se le insufla, que es el famoso Ruach Adonai, ¿sí? El Espíritu Santo, como se traduce, y que en rigor le va a insuflar al ser humano esta condición que lo hace más allá de un ser, le da una trascendencia. Pero el único eterno, en rigor, es este ser perfecto, del que no se puede representar imagen alguna, porque es abstracto, que es pura letra, que es Dios. Bueno, este es el Dios de Spinoza. En realidad, si vos lees, ¿por qué no? De lo trascendente que es Dios. Para mí, yo soy atea y para mí Spinoza es la máxima. Y en ningún momento se me ocurre pensar de Dios, sino que la máxima en el sentido de que la perfección está en uno. Y si uno va perfeccionándose, uno llega a ser como Dios. Bueno, vamos entonces a retomar la segunda parte de lo que Bueno, yo tengo 4 en orden, 5 ahora. falta una Sí, los dedos ya los tengo. El entendimiento humano, la razón humana y la espiritualidad sería porque Dios, para Spinoza, es la única sustancia existente. Esa existencia coinciden y tiene atributos infinitos. Todos los atributos que tiene, los únicos que el hombre puede conocer son el pensamiento y la extensión. ¿Sí? Y la extensión, es decir, el cuerpo y el pensamiento. Y el espíritu, el pensamiento, va a ser aquel que nos permita activar las facultades, ¿sí? Y alcanzar la verdad. Es decir, la espiritualidad va a ser la vía, porque en realidad el amor intelectual a Dios va a tener que ver con esta cualidad humana de participar en esta esencia que también está en el hombre, en otro grado. Entonces, la perfección humana, él va a decir Deus sive natura. Dios está identificado con la naturaleza, pero Dios es amor, Dios es virtud. Va a decir esto, y el hombre va a tender a la felicidad que implica. ¿Qué implica la felicidad? Desarrollar esta potencia del alma, esta potencia espiritual para acceder a la verdad. De esta sustancia única y eterna que está en él. El menor está ahí, pero también está en él. Cuando se refiere a... Yo pediría que no debatan, porque si no es un diálogo. Perdón, señora. Pues así le damos oportunidad a todos. Entonces, la fe, pero no es una fe dogmática, es una fe racional. En rigor, es lo que intenta demostrar a posteriori lo que a priori está dado como intuición pura, al modo einsteiniano. Es decir, la intuición que sería, acá hay varios matemáticos, ¿no? Físico, ninguno. Bueno, es la aprehensión inmediata de una verdad, de la que entonces él intenta después hacer una demostración, pero lo a priori tiene que ver con esta facultad racional, ¿sí? Que no incluye el cuerpo, porque en realidad acá lo que hay es una integralidad humana respecto al hombre, pero la facultad más elevada es la espiritual, y el alma, y la potencia del alma, ¿sí? Por eso cuando vos hiciste la centilla en el final, yo no sé si lo tenés, ¿está leyendo? Bueno, yo ahí puse que se buscaba la beatitud y en rigor la ética implica desplegar al máximo, ahí está, gracias, la capacidad, dice, propuesta de lo que propone Spinoza, ¿no? Según la interpretación que hago, propuesta de un pasaje de la pasividad a la actividad del alma, ¿no? Y además la conversión de la actividad del cuerpo a la del alma, que en rigor va a ser la facultad superior del hombre, para él, ¿no? Así la beatitud consistirá en el respeto por la ley y el humanismo libre de su ejercicio, es decir, la ley está fuera de toda discusión, porque si uno lee los textos de él, la ley está en todos los textos, y el principio divino también
también, ¿sí? Lo que pasa es que no es una fe dogmática, es una fe que invita a la reflexión, y el método deductivo es analítico, ¿sí? Sería un método análogo al cartesiano, o al aristotélico, si quieren, que es el predecesor de Descartes, ¿sí? Le voy a pedir disculpas, yo estoy de colores que vi la mano, le pido disculpas si no puedo darle el micrófono a todos al mismo tiempo. Lo que sí le voy a pedir cortitas las preguntas, así tiene oportunidad mucho. ¿Me escuchan? Mi pregunta es, si nos ubicamos en el 1650, por ahí, cuando él se estaba formando, evidentemente, ¿a qué tenía acceso él como formación? Más allá de del Talmud y de los estudios propiamente del judaísmo, ¿él tenía acceso a otros filósofos? Eso es lo que Sí, no, está muy bien. Claro, me lo dice al principio. Él tenía, gracias, acceso a todo, por supuesto que tuvo toda la formación hebraica, talmúdica, rabínica, más todos los filósofos contemporáneos de él. Era el coetáneo de los dos racionalistas de su época, que eran Descartes y Leibniz, ¿sí? Descartes además publicó todas sus obras en Ámsterdam, donde él nació, por lo cual él se leyó toda la obra, y además muchas de las obras de él son contestatarias desde lo hebraico respecto al racionalismo cartesiano, por lo cual es súper interesante. Yo le recomendaba leer el discurso del método y la reforma del entendimiento, para ver el dinamismo de uno, el estatismo de otro, la ética hebraica en uno, la fe no hebraica en el otro, y los distintos modelos, ¿sí? Y por otro lado, es un pensador que se abre al libre pensamiento en un momento donde entra toda la reforma en Europa, ¿sí? El calvinismo, él se hace muy amigo de varios protestantes, filósofos, teólogos de la época, y tiene debates con ellos. Entonces debaten desde las distintas perspectivas la fe, las distintas fe, ¿sí? Las distintas formas de entender la concepción. Esa apertura probablemente también generó resistencia respecto de otros filósofos que por ahí estaban encerrados en la comunidad. Él salió, digamos, al mundo exterior y armó grupos de discípulos donde no todos eran judíos. Había judíos no judíos, había protestantes, de otra gente de otra fe, y el debate era muy rico. Las cartas son muy imperdibles, se las recomiendo, entre pensadores de la época. Claro, exactamente. Entonces es súper interesante. Lo que pasa es que probablemente ahora hay una apertura en el siglo XXI que no había, y además él venía de una situación política compleja, en una edad, digamos, comienzo del modernismo. Él también leyó a Hobbes, leyó a todos los autores del Pacto Social, del Tratado Social de esa época, que introdujo muchas de estas cuestiones filosóficas en el tratado teológico-político, pero además metió cosas que en el siglo XVII eran novedosas, como por ejemplo la recomendación de la democracia como la mejor forma de gobierno en su época, que era súper inédito en un pensador en pleno absolutismo monárquico y con todavía el feudalismo, bueno, con la Inquisición, que según el doctor Kuninski duró hasta el siglo XIX. Entonces estamos en un momento donde él realmente tuvo muchas presiones seguramente, pero tuvo la apertura cultural y la audacia de la transmisión en ese momento de sus ideas, que fueron publicadas después casi todas, pero conocidas a través de testigos que participaban de su actividad.